En NeuroChubut 2 vamos a tener un taller de lectura de papers de actualidad, de investigación en algunos de los multiniveles que componen las neurociencias. Los vamos a comentar y los vamos a amplificar, además de que vamos a tener clases por sistema Napier, es decir, clases enriquecidas. En este caso vamos a dar un ejemplo de la lectura comentada de parte de algunos papers. Hemos escogido 3 que se componen de un mismo tema, que es regulación emocional. Hemos escogido 2 que trabajan con sistema de referato, son papers revisados por pares que se someten al rigor de la metodología científica. Entonces vamos a prestar atención a aquellos aspectos que a veces se consideran un poco más duros de estas disciplinas, y luego un paper o un trabajo de divulgación también va a ser comentado con la misma objetividad. Hemos propuesto un mecanismo muy sencillo de lo que sucede con neurociencias, que se compone de 4 etapas. La primera etapa es acceder a cualquier texto que diga neurociencia y algo, por ejemplo, neurociencia y educación o neurociencia y emoción, lo cual provoca fascinación, provoca interés. En la mayor parte de los casos el interés viene por el segundo tópico. Lo que interesa es la educación, lo que interesa es la emoción, interesa el engaño, interesa la felicidad, y se supone que neurociencia le viene a dar una salida, un apoyo científico a aquello que nos interesa. La segunda etapa es qué tan cerca, qué tan aproximativo es ese texto al sistema nervioso en su complejidad, componiéndose el sistema nervioso del sistema nervioso central y sus subdivisiones, sistema nervioso entérico con el eje sistema nervioso central intestino y microbioma bacteriano, sistema nervioso autónomo con sus divisiones simpáticas y parasimpáticas, sistema nervioso somático con sus divisiones motora y sensorial, sistema nervioso neurohipofisiario, que tiene como clave la liberación hormonal para actuar de marco conductual, regulando ciclos, y el sistema cerebelo-pontino motor, que si bien forma parte de cada uno de los sistemas mencionados, se puede considerar un sistema propio, porque la maduración de los pedúnculos cerebelosos, en especial el inferior, y sus vínculos con los ganglios de la médula espinal, en especial con los cervicales y los torácicos, y de qué manera inervan las contracciones y las distensiones musculares, tienen un impacto en la infancia que merece un estudio aparte. Cada una de estas partes del sistema nervioso contiene técnicas específicas que lo miden, y esas técnicas suelen ser costosas, pero a la vez son las que brindan la información válida y que recoge datos de calidad. Entonces, la tercera etapa es si en la primera etapa la persona asistió a neurociencia y emociones y en la segunda etapa se omitió toda referencia a lo que acabamos de nombrar. La tercera etapa es preguntarse qué son las neurociencias. La cuarta etapa, como el cuento de Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan, es seguir 2 caminos. O bien la persona
se dirige hacia la autoayuda y toma a las neurociencias como un conjunto de consejos no diferentes a cualquier consejo de un libro de autoayuda, o cede un tanto en su aproximación a una cultura general del sistema nervioso, que consideramos que en el siglo XXI una persona debe tener una cultura general del sistema nervioso. No estamos diciendo expertos, pero sí un mapa de cómo está organizado. Y luego también entre quienes producen el conocimiento científico avanzado, un acercamiento, porque son producciones del ser humano con fuerte impacto para el ser humano. Vamos a hacer ahora una lectura comentada de los artículos que les hemos mencionado. El primero, vamos a introducirnos en un artículo que se llama La neuroanatomía del reappraisal o la resignificación, la neuroanatomía funcional, el tiempo importa. El autor es Rafael Kalisch, trabaja en Hamburgo, en el norte de Alemania, y ha sido publicado en Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Este artículo, bueno, tiene un abstract que vamos a omitir porque como vamos a introducirnos en el artículo no vamos a necesitar el resumen. Vamos a leerlo. La regulación emocional ha sido definida como un set heterogéneo de procesos a través de los cuales los individuos influencian cuáles son las emociones que tienen, cuándo las tienen y cómo las experimentan y expresan. Acá la clave es, la regulación emocional comprende una serie de mecanismos. Si uno dice regulación emocional, está hablando de un conjunto de elementos, un conjunto de mecanismos de regulación emocional. No hay una regulación emocional, hay varios mecanismos. Y todos esos mecanismos tienen una esencia. El individuo influencia cuáles son las emociones que tiene, cuándo las tiene, cómo las experimenta, cómo las expresa. El cambio que tiene el concepto de regulación emocional es que emotion, que es la etimología de las emociones, es poner en movimiento a. En este caso, más que poner en movimiento a, lo que hace la persona es volitivamente, voluntariamente, influenciar las emociones. Y esa influencia se hace de 3 maneras, o si se quiere de 4. ¿Cuáles son las emociones? Es decir, hay un conjunto de emociones, bueno, ¿cuáles van a ser las preponderantes? ¿Cuándo las voy a tener? ¿Cómo las voy a experimentar? ¿Con alta intensidad? ¿Con baja intensidad? ¿Cómo las voy a expresar? ¿Van a ser manifiestas? ¿Las voy a suprimir? Esto anteriormente parecía que no era controlable por la persona. En la actualidad, estos estudios muestran que sí son influenciables por las personas. Vamos a ver cómo. La capacidad de influenciar voluntariamente las reacciones emocionales se implementa a través de una flexibilidad cognitiva de alta magnitud y representa una ventaja adaptativa. Primer principio, sí se influencian voluntariamente las emociones, pero requiere flexibilidad cognitiva. Flexibilidad es capacidad de alternancia. Es una persona está involucrada en un set conductual. Un set conductual es una inercia de comportamiento. La persona forma un concepto, supongan que tienen un concepto acerca de otra persona. Ese concepto se va alimentando y se va engrosando a partir de que
cada hecho va siendo interpretado para reforzar ese mismo concepto, porque hay un mecanismo muy básico que es evitar la disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva significa rechazar aquello que contradice mis creencias previas. Entonces, flexibilidad cognitiva es inhibir la potencia de la disonancia cognitiva. Parece difícil, pero no lo es para nada. Flexibilidad cognitiva es necesaria para implementar el control voluntario sobre las emociones. Desde una perspectiva de la calidad de vida, la regulación emocional incrementa un sentido de autodeterminación y de bienestar. También desde una perspectiva clínica, la regulación emocional puede proteger contra desórdenes afectivos y ser una herramienta muy útil en la psicoterapia cognitiva. Las estrategias de regulación emocional han sido clasificadas en tres tipos de estrategias de regulación emocional. Habíamos dicho que había diferentes mecanismos. Bueno, ahora lo vamos a clasificar en 3 tipos de mecanismos. El primero es estrategias orientadas a la acción que intentan cambiar el carácter del ambiente que elicita la emoción. Elicita es produce. Vamos a poner una escena bastante frecuente. Hay una reunión docente donde se está tratando la crisis actual en la docencia, donde varios subgrupos están hablando entre sí, están de acuerdo y se quejan de numerosas situaciones personales. 2 personas establecen qué es lo que sucede diciendo estrictamente todos los factores que explican lo que sucede. Una persona que tiene un peso de autoridad máximo habla con una voz más fuerte y cuenta conversaciones que ha tenido con personas. 2 atienden a esta persona de mayor autoridad y hay 2 personas que simplemente están absolutamente calladas, angustiadas y tristes frente a lo que se está vivenciando. De las emociones de las otras personas no hemos hablado, pero nos hemos centrado en las emociones de estas personas. Bien, una estrategia de regulación emocional es cambiar el ambiente, es decir, mediante la acción modificar el ambiente. Supónganse estas personas que estaban calladas, levantar la voz y decir, bueno, moción de orden, a partir de ahora vamos a tratar de relacionarnos de otra manera porque de esta forma no estamos llegando a algo. Esa sería una estrategia tipo A. Una estrategia del tipo B es modificar la vía por la cual el estímulo emocional es procesado. Y una estrategia de tipo C está focalizada en la respuesta. Esta estrategia de tipo C intenta cambiar cuál es la respuesta abierta, la respuesta observable de la cadena que sigue el estímulo emocional. Es decir, se produce la reunión, se está desarrollando estos eventos y la persona controla qué es lo que muestra. En particular, puede no mostrar nada, puede que no se reconozca ninguna emoción. La persona puede parecer incluso hasta ausente. Eso es algo activo. La persona está suprimiendo activamente cualquier manifestación emocional porque está
vivenciando una emoción se llama sentimiento. Está sintiendo una emoción de ansiedad, de desazón y de tristeza. Pero su respuesta conductual está siendo completamente inhibida. Por lo tanto, es una estrategia activa focalizada en la respuesta. El tipo B es procesar de manera distinta el estímulo, reinterpretarlo, resignificarlo, darle otra interpretación a lo que está ocurriendo. Y la tipo A es directamente mediante la acción cambiar el ambiente para que lo que elicita la emoción sea modificado. En ese caso hay que tener claro qué es lo que elicita la emoción. Una de las estrategias mejor estudiadas es la técnica cognitiva del reappraisal. Reappraisal se puede traducir como resignificar. Resignificar es un cambio consciente en el cual un estímulo emocional es interpretado en orden a cambiar el carácter de la emoción que es elicitada, en función de cambiar el carácter de la emoción que es elicitada. Por ejemplo, si una persona es despedida de su trabajo, esto espontáneamente, appraised es una primera etapa de la emoción, es el impacto emocional. Si reappraisal es resignificar una emoción, appraisal es el impacto emocional directo. Ser despedido tiene un appraisal, un impacto negativo, que puede inducir preocupación, ira y tristeza. Para reducir estas reacciones negativas, uno podría tratar de ver la situación como una oportunidad para realizar un cambio, para sobreponerse mediante un cambio estructural o para tomar un camino menos dramático que podría disminuir la primera visión, el primer appraisal del impacto, es decir, desdramatizar la situación, y ese desdramatizar la situación tiene que ir acompañado de este cambio conceptual. Por ejemplo, esta oportunidad de decir, bueno, ahora viene un cambio estructural. Si estaba pensando en que yo necesitaba un cambio fuerte, este es el momento de realizarlo. El reappraisal involucra brindar alternativas de appraisal, alternativas de interpretación en la forma de pensamientos o imágenes mentales que contradicen a la interpretación espontánea, a la primera interpretación de la situación. Es decir, si va a haber una resignificación, tiene que haber esta flexibilidad para que esa primera impresión, ese primer impacto, tenga que tener alternativas, tenga que tener otras maneras de poder ser interpretado. Aquí hay que tener mucha atención a investigaciones de que el primer appraisal tiene un impacto fisiológico muy potente, por lo tanto la creación de alternativas requiere que la persona tenga una capacidad de generación de alternativas que en este mismo paper se desarrolla, requiere de habilidades bastante distribuidas en el sistema nervioso central. No es tan sencillo que una persona genere muchas alternativas a un appraisal muy potente. Sin embargo, es condición para el reappraisal la generación de que ese appraisal
tenga alternativas. Este cambio impacta en los contenidos de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es esa memoria a corto plazo que conserva durante aproximadamente 30 segundos a 2 minutos un hecho, que conserva ese hecho. Este cambio tiene que impactar en los contenidos de la memoria de trabajo y es muy poderoso para modular las reacciones emocionales, tanto a un nivel subjetivo como a un nivel fisiológico. Eso ha sido sumamente estudiado. Cuando hablamos de nivel fisiológico, nos estamos refiriendo justamente a lo que les contaba del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, es decir, frecuencia cardíaca, dilatación respiratoria, respuesta galvánica de la piel. En Argentina las personas viven menos que en otros países porque la cantidad de estrés a la que están expuestos los coloca en situaciones de incrementos de frecuencias cardíacas que no suelen ser acompañadas de reinterpretaciones, por lo tanto, una de las principales causas de muerte en Argentina son las afecciones cardíacas. Además, las personas que realizan habitualmente el reappraisal tienen la ventaja sobre otros individuos que prefieren las estrategias de regulación emocional del tipo C, por ejemplo, la supresión, en términos de salud mental y funcionamiento social. Es decir, si nos vamos a centrar en salud mental, las estrategias tipo B son estrategias que están relacionadas más con la salud mental que las estrategias tipo C. La estrategia tipo C por excelencia es la supresión. Es la persona que inhibe activamente todos sus nervios periféricos o sus nervios craneales para que no se demuestre ni en los músculos de la cara, ni en su boca, ni en el pliegue de los ojos, ningún tipo de emoción. Eso requiere un esfuerzo que va acompañado de un aumento muy fuerte de la frecuencia cardíaca y alteraciones respiratorias, a la vez que empieza a elevar la conductividad eléctrica de la piel. Todas estas transformaciones fisiológicas son el costo de no mostrar ninguna emoción. Ahora, la expresión abierta y expandida de la ira de una persona también conduce a un aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria e irrigación sanguínea en el cerebro. Por lo tanto, la vía B de reprocesar y reinterpretar los estímulos que elicitan las emociones son las que están más asociadas a los procesos de salud mental. Existe ahora un cuerpo muy sustantivo de estudios de neuroimágenes. Los que hicieron Neurochubut 1 están familiarizados, son las imágenes que obtenemos mediante técnicas que capturan señales del sistema nervioso. Hemos visto mucho sobre datos de difusión obtenidos por resonancia magnética, sobre el reappraisal, que han sido utilizados para delinear qué áreas cerebrales están involucradas en el reappraisal. La mayoría de estos estudios se han focalizado en el reappraisal cuando el reappraisal está al servicio de reducir una emoción negativa. Ese es un tipo de reappraisal. Hay una manera de procesar, de reprocesar un estímulo emocional que es un appraisal negativo
esta persona está en la reunión, escucha los gritos de la persona que determina cómo es la situación en Argentina globalmente y ya establece todas las causas y todas las consecuencias y lo que va a ocurrir, y frente a ese impacto negativo, lo que hace es reprocesarlo para tratar de reducir ese impacto. Esto se ha estudiado más que el incremento de una emoción. Es probable que la persona que está al lado le sugiera formar un grupo, aunque sea un grupo particular, porque conoce otras personas, que se pueda llamar Alternativa Argentina en Educación, donde personas que tienen capacidad para el diálogo están buscando otras maneras que no son las habituales de reconducir la crisis educativa. Bien, esto también puede ser ampliado, no es que reappraisal significa únicamente reducir lo negativo, también es ampliar lo positivo o modular las emociones positivas. Eso suele suceder mucho en las personas jóvenes que frente a ciertas situaciones, como por ejemplo obtener una beca o obtener un 10, tienen picos de euforia que no pueden controlar, y esos picos de euforia les van activando por activación extendida ideas acerca de sí mismo que luego conducen casi como una sustancia de abuso a un bajón, porque en los primeros encuentros con otras personas le manifiesta su euforia, la otra persona felicita, comenta, pero sigue siendo una relación entre dos amistades y esto a la persona le produce una especie de decepción o de que no es suficientemente reconocida. Entonces el reappraisal también es modular emociones positivas. Reappraisal es disminuir impactos negativos, amplificar positivos o modular positivos. Existen revisiones como la de Kevin Ochsner, Shane Gross, que han puntualizado la importancia de la corteza frontal, lateral y medial, pero las activaciones frontales están habitualmente extendidas y pueden variar considerablemente entre estudios y no hay un panorama muy claro que emerja acerca de cuál es la contribución exacta de cada área. Esto es muy interesante porque en general se considera que las áreas laterales frontales están relacionadas con una cognición más fría, una racionalización, y la parte medial, incluyendo la orbital frontal, acuérdense que medial significa más cerca de la cisura interhemisférica, orbital significa detrás de la órbita de los ojos, esta parte ventral, o sea, por debajo, la parte lateral es dorsal, o sea, está por encima. Estamos hablando siempre del lóbulo frontal, o sea, de la parte, si estamos hablando de los 4 lóbulos, es el lóbulo más anterior, el lóbulo que tenemos de los ojos, de la frente, ahí nomás detrás. No está claro cuál es el rol exacto en el que contribuye cada una de estas áreas. Este cuadro se vuelve más complicado cuando tratamos de integrar hallazgos de otro tipo de regulación emocional como la autodistracción. Es un tipo de regulación emocional donde la persona se provoca distracciones. En esta reunión docente que hemos imaginado, otra persona puede ponerse a ensoñarse con regresar a la playa. Supongamos que esta reunión es en Puerto Madryn,
y caminar durante el atardecer y recordar el último atardecer y se abstrae por completo de la reunión. O la supresión expresiva, que ya la hemos mencionado. Por ejemplo, se ha encontrado que la corteza dorsolateral prefrontal y la corteza cingulada anterior están involucradas en la distracción, en el reappraisal y en la supresión. Pero, otra vez, la localización de la corteza dorsolateral prefrontal y la corteza cingulada anterior en cuanto a sus activaciones puede variar sustancialmente y a veces puede variar entre dos estudios que examinan la misma estrategia más que entre dos estudios que están observando diferentes estrategias. Aquí el autor lo que está preparando es el camino para que se entienda el título. Recuerden el título, la clave es el tiempo en el que se implementa. Está mencionando áreas de la corteza prefrontal, hasta ahora la hemos dividido en lateral, en ventral, que hemos dicho orbital, ventral, luego hemos mencionado la dorsolateral, que es parte de la lateral, la cingulada anterior, que es una porción medial, y decimos que intervienen en los diferentes procesos. A veces cuando uno evalúa el mismo proceso no aparecen las mismas zonas, cuando uno evalúa distintos procesos aparecen las mismas zonas. Hay una variable que no se está contemplando. Hasta ahora lo que se ha dicho es todo espacial, zonas, pero no se ha dicho nada acerca del tiempo en el que intervienen. Estas divergencias pueden tener su base en la variabilidad de los paradigmas, en las muestras o en los métodos de análisis. Eso tiene mucho que ver con la metodología de la investigación, lo vamos a ver. Pero también subraya una falta fundamental de conocimiento acerca de las operaciones cognitivas que llevan adelante las diferentes estrategias y cómo éstas interactúan de una manera causal y dinámica. Esto es fundamental. ¿Qué operaciones cognitivas? Hasta ahora se ha mencionado solo que la memoria de trabajo en el reappraisal tiene que ser modificada mediante una resignificación. Ahora, ¿cuántas operaciones cognitivas tienen que intervenir en cada uno de los mecanismos de regulación emocional para ser eficaces? Porque algo tiene que explicar que exista esta divergencia entre los hallazgos sobre que una misma zona esté involucrada en un proceso, pero si cambio de método de evaluación de proceso, ya esa zona no aparece involucrada. A la vez, evalúo dos procesos distintos, dos mecanismos distintos, y me aparece la misma zona involucrada. Bien, estoy hablando de zona, estoy hablando de geolocalización cerebral, pero ¿cuál es la operación cognitiva que estoy utilizando? Porque solo he mencionado cognitivamente memoria de trabajo. Si hablé de conducta, he dicho supresión conductual, es decir, que la persona no emita ninguna señal. Se ha hablado también de autodistracción o ensoñación, que es activar toda una imaginería, pero que esa imaginería está activamente alejándose de las entradas sensoriales. Una posible solución es tratar de entender y de formalizar un particular modelo estratégico en el cual los detalles, la máxima cantidad de detalles sea posible y entonces se pueda expandir
el análisis a otro tipo de estrategia de una manera comparativa. En este artículo, Rafael Kalish usará el reappraisal en función de downregulating, que significa disminuir el impacto de una emoción negativa como un modelo prototípico para intentar formar un esquema de lo que podría suceder en una teoría más general sobre el reappraisal. Y Rafael Kalish tiene la esperanza de que esta pueda ser una hipótesis, dice hipótesis driven, es decir, un modelo manejado por una hipótesis para que sirva para otros tipos de reappraisal y para otros tipos de estrategias de regulación emocional. En concreto, se va a basar en solo un tipo de mecanismo, lo cual es comprensible porque existiendo tantos tipos de mecanismos y tantos tipos de paradigmas para evaluar los mecanismos, es lógico que utilice uno porque él lo que quiere crear es un modelo que sirva para comparar a los restantes mecanismos de regulación emocional. Pero hay que recordar lo que se ha señalado. Él encuentra que la falla está en que no se conoce cuál es la relación dinámica y causal en la interacción entre las operaciones cognitivas que permiten que un mecanismo de regulación emocional opere. Si digo supresión, la persona que suprime y que está en esa reunión y no emite conducta facial alguna y ninguna persona puede reconocer cómo está esa persona. ¿Qué operación cognitiva está ocurriendo? Una operación cognitiva que uno supone es que está actuando el control inhibitorio fuertemente. Ahora, ¿qué sucede con los mecanismos atencionales de esa persona? Es muy probable que el alerta atencional esté sumamente activo, pero que el control ejecutivo atencional, que es la tercera red atencional que ha descrito Michael Posner, suprima los efectos fisiológicos que provoca el alerta atencional. Y a la vez hay otra red atencional que es la orientación atencional, que significa dirigir los órganos sensoriales hacia los focos de donde provienen las fuentes de información. Si teníamos una persona que gritaba y hablaba fuerte y observamos que la persona que suprime no mira a la persona que habla fuerte, quiere decir que la orientación atencional está siendo inhibida por el control atencional. Ahora, el gasto, el consumo de glucosa de esa persona para que el control atencional esté inhibiendo tanto la orientación como el alerta atencional es muy elevado y ese tipo de mecanismos cognitivos requieren de un consumo de los recursos de las funciones ejecutivas, que ha descrito Pessoa, recursos de funciones ejecutivas en común, que disminuyen la capacidad de los otros mecanismos de las funciones ejecutivas. Cuando una persona utiliza muchos recursos de funciones ejecutivas solo para controlar, lo que disminuye es su flexibilidad y su capacidad de memoria de trabajo. Por lo tanto, esa persona va a almacenar menos y va a ser menos flexible. O sea que es menos probable que esa persona realice un cambio de set y por lo tanto es menos probable que esa persona realice un reappraisal o una reinterpretación. Cuando una persona comenzó a suprimir, ya es más difícil que realice un reappraisal. Ahí tenemos
un efecto de conocer las operaciones cognitivas que están incluidas dentro de un mecanismo de regulación emocional. Hemos visto que hay 3 mecanismos de regulación emocional. La acción dirigida a modificar directamente la reunión. Las tipo B, procesar de manera distinta. Las tipo C, emitir conductas por las cuales transmito conductualmente una emoción o impido que se transparente cualquier tipo de emoción. Focalizado en la respuesta es la tipo C. Focalizado en el procesamiento es la tipo B. Focalizada en la acción es la tipo A. ¿Qué operaciones cognitivas requiere cada una? Eso está profundamente estudiado y este artículo, el de Rafael Kalisch, lo desarrolla de una manera muy completa, llegando a formular un modelo que lo vamos a ver aquí, acá hay muchos datos que él presenta, y su modelo, que es un modelo que realmente nos ha resultado muy útil, lo utilizamos frecuentemente tanto para aplicaciones clínicas como para investigación, se llama el modelo de implementación y mantenimiento del reappraisal, y es un modelo que sirve para comparar con otros tipos de mecanismos de regulación emocional, porque tiene en cuenta no solo qué geolocalización cerebral implica un mecanismo de regulación emocional, sino también en qué momento tiene que producirse y algo muy interesante, con qué intensidad tiene que producirse. Y a la vez ha hecho un relevamiento de qué desarrollo tiene que tener una persona de determinada capacidad para poder realizar determinado mecanismo de regulación emocional. Eso en clínica es muy importante porque a veces uno parte de la flexibilidad cognitiva, pero hay que saber con qué línea de base de flexibilidad cognitiva cuenta la persona. Es probable que cuente con una rigidez cognitiva de determinado nivel, por el cual lo primero que hay que hacer es desarrollar la flexibilidad cognitiva. Bien, esto es una muestra de cómo vamos a hacer el taller de lectura. Obviamente que en el taller de lectura se lee el paper completo, se enseña a interpretar los datos. Fíjense la presentación de datos. Estos son datos obtenidos con resonancia magnética funcional, donde están descritas las áreas, las personas están realizando reappraisal, entonces se obtienen áreas que cambian la dinámica, la hemodinámica por consumo de glucosa, cuenta la cantidad de voxels, palabra que para los que hicieron Neurochubut 1 es muy familiar. Para los que van a iniciar Neurochubut 2 sin haber hecho Neurochubut 1, se los vamos a explicar sin ningún problema. Y acá tienen distintos estadísticos que en el taller obviamente que se van a explicar porque son sencillos. Tienen una explicación muy sencilla. Por ejemplo, P uncorrected significa el nivel de confianza que puedo tener en el dato que he obtenido. Y nivel de confianza se mide en la probabilidad de que los resultados que yo obtuve se produzcan al azar. Este nivel es de 3 de cada 1000. O sea, hay un nivel bajo de probabilidad que ocurra al azar. Pero eso tiene fundamento en función de cuántas comparaciones hice. Si yo hice 100.000 comparaciones, 3 de cada 1000 no es confiable. Si yo hice 100 comparaciones, 3 de cada 1000 es muy confiable. Como cuando se hace resonancia magnética
se efectúan muchas comparaciones. Por ejemplo, se pueden realizar hasta 547.000 comparaciones entre puntos del cerebro. Es importante que sea corrected. Corrected quiere decir corregido en función de la cantidad de comparaciones. Uncorrected es una forma más exploratoria, más para averiguar, para indagar, que confirmatoria. Confirmatoria es cuando uno ya quiere comprobar algo, cuando uno ya tiene una tesis, una hipótesis más fuerte. Y acá tenemos los mapas de diferentes cortes. Estos son cortes coronales del cerebro, sistema nervioso central, y podemos ver las zonas donde se han producido los cambios. Dice meta-análisis y apps studies. Puede parecer algo poco comprensible, pero es muy sencillo. Meta-análisis significa que se analizaron una cuantiosa cantidad de estudios, que estos resultados no son de una investigación, son de muchas investigaciones puestas en conjuntos. Y APPS significa International Affective Picture System, que es un sistema de presentar imágenes estandarizadas positivas o negativas para producir impactos emocionales. Entonces, es un conjunto de investigaciones muy grande realizada con este sistema estandarizado de imágenes afectivas. Y aquí lo que pueden ver es un metaanálisis de estudios de reappraisal. Y acá ven cómo se detectan activaciones. Activaciones le llama a zonas donde se producen cambios cuando la persona está realizando reappraisal. Entonces uno puede ver, geolocalizar en el cerebro cuáles son las zonas que necesitan mayor incremento de glucosa, es decir, que están operando porque están haciendo un reappraisal. Ahora, lo que nos interesa son las operaciones cognitivas y nosotros sabemos que en neurociencia hay un vínculo entre cuáles son los cambios hemodinámicos en una zona y cuál es la operación cognitiva asociada a ese cambio hemodinámico en esa zona. Vamos a dejar un poco este texto, que va a ser bien trabajado, para pasar a otro texto de los que vamos a trabajar en el taller. Es un texto que es un clásico publicado en Clinical Psychology Review de investigadoras que son de mucho prestigio en el campo de la regulación emocional, sobre todo aplicado a psicopatología, que son Amelia Aldao, en especial Susan Nolen, son de Yale, y este artículo tiene numerosas partes muy interesantes, pero vamos a comentar una parte, que es estrategias de regulación emocional adaptativas y desadaptativas. A través de los años, diferentes modelos teóricos han subrayado que existen diferentes estrategias de regulación emocional adaptativas o desadaptativas. Se han clasificado en función de o han tenido como base las teorías del coping, que significa coping, significa estrategia de afrontamiento, cómo afronto una situación, y de la teoría del estrés, es decir, qué tanto mi sistema es capaz de soportar un conjunto, un envión de, podríamos decir en términos genéricos, inputs de tipo emocional o sensorial, tal que mi sistema siga o no funcionando o quede deteriorado.
También estos son trabajos bastante antiguos, fíjense que las citas son 1981, 1989, 1986, siempre que se cite a Lazarus, Candel, son como los pioneros, Damasio, son como los pioneros en el estudio de las emociones, pero esto ha cambiado mucho, se ha desarrollado mucho a partir de ellos. Y los tempranos estudios cognitivos conductuales de aproximación a la psicopatología, como los de Beck, los de, bueno, sobre todo de aquí el autor conocido, por supuesto, es Aaron Beck, que ha desarrollado la terapia cognitiva comportamental. Cuando uno menciona a estos autores, se está situando en la literatura clásica de las emociones. Entonces, volvamos, sobre los años ha habido distintos modelos teóricos que han subrayado diferentes estrategias adaptativas o desadaptativas. Pero, dice, dos estrategias han sido pensadas como adaptativas a través de la variedad de los contextos y son el reappraisal y la solución de problemas. Si lo relacionamos con el texto anterior, podemos ver que el reappraisal es una estrategia tipo B y la solución de problemas emocionales suele aparecer como tipo B o tipo A. Solución de problemas emocionales es un término muy interesante porque requiere estrategias de funciones ejecutivas con personas capaces de leer emocionalmente las situaciones y a la vez que las leen emocionalmente, implementan metas de manera que el punto de partida y el punto de llegada sean modificados para que los elementos con los que cuenta un espacio de un problema también modifiquen cuáles son las reglas mediante las cuales están constreñidos, tienen permitidas y pueden realizar movimientos para acercarse a la meta deseada. Es muy interesante el problem solving. El reappraisal involucra la generación de interpretaciones positivas o de perspectivas benignas en una situación estresante como un camino para reducir el distrés. Es decir, que tomó de lo que abrió Kalisch una de las vías del reappraisal, que es el incremento de las interpretaciones positivas. Kalisch, recuerden que había abierto otros caminos para hacer reappraisal. Los procesos desadaptativos de appraisal, recuérdense que era el impacto emocional inicial, son pensados como el núcleo de la depresión y de la ansiedad de acuerdo a numerosos modelos. Fíjense que está hablando del modelo de Beck, el modelo de Clark, que son modelos de los 80, de los 70. Y entonces las terapias cognitivos comportamentales para la depresión y la ansiedad se han focalizado para enseñar, para que la persona aprenda habilidades de reappraisal. Por eso la terapia cognitivo-comportamental, que no es muy conocida en Argentina, es muy activa. Al contrario de otras terapias donde la persona asocia libremente, habla y el terapeuta más bien cada tanto dice algo que está tomado de una especie de Biblia que le dice cómo es el mundo. En esta terapia, tanto el terapeuta como el paciente se involucran de la misma manera porque ambos están comprometidos en la resolución de cómo procesar y reprocesar un estímulo emocional. Más recientemente, James Gross ha creado un modelo sumamente influyente de regulación emocional que subraya el reappraisal como una estrategia que resulta en respuestas emocionales y físicas para cambiar la elicitación de emociones a partir de un estímulo. La solución de problemas o problem solving, que lo hemos descrito un poco anteriormente, es el intento consciente de ofrecer respuestas que cambien una situación estresante
y a la vez sus consecuencias. La solución de problema es a menudo evaluada como una orientación a la acción específica dirigida a solucionar un problema. Por ejemplo, planificar un nuevo curso de acción, realizar lo que se llama brainstorming o un... Brainstorming es una técnica específica, pero puede haber varias más. Pero solving problems es algo tipo A, de acuerdo a Kalish. Aunque las respuestas de problem solving no están dirigidas a regular emociones, más que regular emociones, cambian el contexto, pueden tener efectos benéficos en las emociones porque modifican o eliminan los estresores. Lo que suele suceder con el solving problem es que la persona debe tener una capacidad de lectura de las emociones y de las funciones ejecutivas que se acerca mucho quizás a cierta sabiduría. Hay un concepto que aprendí en Japón que se llama read the air, o sea, leer el aire. Y esa lectura del aire es algo que deviene de una cultura milenaria como la japonesa, donde las personas hablan mucho menos y transmiten mucho más por señales no verbales. Lo que pasa es que uno entendió que ellos lo hacen porque, primero, siempre fue una isla poco comunicada y es una cultura milenaria donde es muy fácil para ellos transmitir señales no verbales, ya que comparten un código no verbal consensuado. No es posible que ese código no verbal tan complejo sea explorado, sea extrapolado a una cultura tan diversa como la Argentina, pero sí en China, en Japón o la India es diferente por los tipos de estratos que tiene. Pero en estas culturas sí es posible read the air. Ese es un poco el problema que tiene el problem solving, que depende si es realmente una solución de un problema, está bastante centrado en esa sabiduría de la persona para read the air, leer el aire. Las personas que tienen baja orientación a la solución de problemas o pocas habilidades para solucionar problemas han sido, en las distintas teorías, consideradas como propensas a la depresión, a la ansiedad, al uso de sustancias o a tener desórdenes de conducta. El entrenamiento en habilidades para solucionar problemas también es un componente de las terapias cognitivas comportamentales para estos desórdenes. Más recientemente ha habido un interés incrementado en el rol del mindfulness. El mindfulness es un tipo de meditación, es un tipo de control de la respiración para la regulación emocional adaptativa. Aunque la delimitación precisa de los componentes de mindfulness es aún una fuente de mucho debate, un componente que la mayoría de los investigadores tiende a acordar es que uno acepta de una manera que no juzga sus emociones. Siguiendo esta línea, el mindfulness ha sido conceptualizada como una conciencia no elaborativa y que prescinde de todo juicio, centrada en el presente, donde la persona es consciente de los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones y las acepta tal como son. Las terapias que están basadas en mindfulness enfatizan en no juzgar lo que ha sido desarrollado en una cantidad muy variada de desórdenes que incluyen depresión, ansiedad, desórdenes por de consumo de alimentos, anorexia, bulimia, abuso de sustancias,
personalidad borderline. La investigación en esta aceptación como una estrategia de regulación ha sido sugerida como una estrategia que promueve buenos resultados, aunque los bajos niveles de aceptación han sido evidenciados en muchos desórdenes, incluidos los desórdenes de ansiedad generalizada, los desórdenes de pánico, el uso de heroína y la personalidad borderline. Es decir, que no es tan sencillo, y acá vuelvo a subrayar el trabajo de Kalisch, qué operaciones cognitivas están mediando. Si uno dice vamos a hacer unos ejercicios que permiten la aceptación de sentimientos, bien, de pensamientos, eso se llama metacognición. Ahora, ¿todas las personas pueden realizar metacognición? ¿Una persona con desorden de ansiedad generalizada está en condiciones de utilizar la metacognición? La metacognición requiere de una integridad de la corteza cingulada anterior y de la corteza dorsolateral prefrontal que justamente ha sido evidenciada como dañada en las personas que padecen de ansiedad. Por lo tanto, pedirles que reconozcan sus sentimientos y que reconozcan sus pensamientos y que los acepten es pedirles algo que no pueden realizar o que lo van a realizar de una manera a medias o mal. Son personas que en general no los van a aceptar, tomando como aceptar en el sentido de tomar nota, darse cuenta. Otros teóricos se han focalizado en la supresión de pensamientos no deseados. Recordemos que supresión es evitar cualquier manifestación conductual que revele a otro cuál es la emoción que uno está teniendo. Supongamos que en esta reunión docente esta persona piensa que esta reunión es totalmente inconducente, pero prefiere que nadie lo perciba. Esto ha producido un largo cuerpo de investigaciones mostrando que estos intentos de supresión voluntaria de pensamientos resultan en un incremento de la accesibilidad a los pensamientos que son suprimidos y a la vez un incremento del arousal o la activación emocional, especialmente en el dominio fisiológico, evidenciado por respuestas electrodérmicas a estímulos emocionales. Por lo tanto, las personas que tienen supresión crónica, que evitan mostrar las emociones suprimiendo conductualmente, podrían habituarse a que los estímulos emocionales les resulten hipersensibles y conduzcan a la depresión y a pensamientos relacionados con la ansiedad y sus síntomas. Es decir, la supresión del pensamiento de que la reunión es fallida y es un desastre, lo que hace es que la persona luego se retira y el pensamiento sobre la reunión le está continuamente disponible, es decir, continuamente está facilitado para que la persona lo relacione con cualquier conversación que emplace o cualquier idea que acontezca o cualquier percepción que tenga. Haber suprimido durante 1 hora y media un tipo de pensamiento vuelve a ese pensamiento hiperpotente. A largo plazo, eso lo vuelve vulnerable a este tipo de trastornos psicopatológicos. Es muy interesante este trabajo porque luego va a contar cómo se mide la regulación emocional, va a contar todos los estudios que han diferido en
en las maneras de medirlo. Recuerden que antes habíamos mencionado el IAPS, que es una manera de medirlo, y va a tener una conclusión sumamente interesante, que es cómo se distribuyen las estrategias de regulación emocional a través de los distintos desórdenes, es decir, de los distintos, podríamos llamar, trastornos. ¿Cuáles son las regulaciones emocionales más típicas de cada uno de los trastornos? Vamos a tener la rumiación relacionada con la depresión, la rumiación con otras psicopatologías y luego una discusión. Otra de las estrategias que se revisa en este artículo es la evitación, es decir, la persona que evita todo tipo de encuentro que le suscite una emoción que anticipa de modo negativo, lo cual también tiene que ver con los desórdenes de ansiedad. Como buen texto científico establece cuáles son las limitaciones y bueno, acá tienen la bibliografía. Bueno, en esta muestra que le estamos dando de cómo es un taller de lectura, vamos a pasar a un artículo ya de divulgación que circula en nuestro medio, está en castellano, y vamos a leerlo y a comentarlo. El artículo, vamos a leer, obviamente, bueno, bases neuropsicológicas de las emociones, aspectos emocionales de la comunicación en adultos, una mirada neuropsicológica. Vamos a ver si nos detenemos en las partes que nos mencionen la regulación emocional. Para el logro de la eficacia comunicativa, es necesario poseer lo que diversos autores han denominado competencia emocional, que se refiere a la capacidad de cumplir con eficacia objetivos adaptativos en situaciones de excitación emocional. Entre las competencias emocionales necesarias para el funcionamiento adaptativo se encuentran la capacidad para percibir las emociones con precisión, la capacidad de usar la emoción para facilitar el pensamiento, así como la comprensión y el manejo emocional. Saarni ha enumerado una serie de habilidades de la competencia emocional. Capacidad para darse cuenta del estado emocional, incluyendo la posibilidad de ser consciente de que se están experimentando múltiples emociones simultáneas, así como darse cuenta de que es posible no ser consciente de algunos sentimientos debido a dinámicas inconscientes o a inatención selectiva. Habilidad para discernir las emociones de otros, basándose en la situación y las pistas expresivas que tienen cierto grado de consenso cultural en relación a su significado emocional, habilidad para usar el vocabulario y expresión de la emoción comúnmente disponible en la subcultura de uno, capacidad para la comprensión empática de las experiencias emocionales de otro, habilidad para darse cuenta de que el estado emocional interno puede no corresponderse con la expresión externa, tanto en uno mismo como en los demás, así como la habilidad para entender que la conducta emocional que se expresa puede tener impacto en otro y tenerlo en cuenta en el desarrollo de las estrategias de presentación frente a los demás. Un aspecto a considerar es que cuando se quiere profundizar en operaciones cognitivas que expliquen por qué se produce que una persona no reconozca su propio sentimiento, que es el tomar nota de su experiencia emocional, es necesario tener en consideración de qué manera eso se puede averiguar, indagar y establecer cómo funciona en una persona. Si yo no lo hago, eso es un consejo general. Es
es como decir, es importante esto independientemente de que te suministre a vos como persona particular una manera de que en tu caso se resuelva. Si la persona tiene un trastorno de ansiedad generalizada y tiene poca anisotropía fraccional en el cingulado y escasa intensidad señal en la corteza dorsolateral prefrontal, no tiene sentido establecer que es importante el reconocimiento de la propia emoción, sabiendo que el reconocimiento de la propia emoción tiene una lógica que requiere de operaciones que están instanciadas por mecanismos regulados por el control inhibitorio, la cognición fría y la memoria de trabajo, solapadas con el funcionamiento de las zonas mencionadas. Esto es central en Neurochubut 2. Vamos a tener la apertura de acercarnos a los textos que haya. Y de los textos que haya vamos a buscar la forma más constructiva de extraer de esos textos qué es lo que nos está sirviendo, pero a la vez tenemos algo de lo que sucedía en esa reunión que hemos descrito. Había dos personas que se llamaban Alternativa Argentina en Educación y quizás no seamos nosotros miembros de esto, que es buscar por otro lado. No vamos a ir a confrontar con ciertos aspectos ni de neurodivulgación, sino a deconstruir, mostrar de qué manera es necesaria una cultura general del sistema nervioso porque es útil. Y si algo requiere de determinada tecnología, una posibilidad es desanimarse y decir que no la vamos a tener, pero otra posibilidad es conseguirla. Y si hay algo a lo que estamos habituados a que si queremos algo, lo conseguimos, porque siempre hay vías para conseguir algo. Si no es una vía que uno pueda visualizar, flexibilidad, porque hay otras vías. Que uno no las vea no significa que no las haya. Y en ese sentido existe el diálogo cooperativo. Ahora, para hacer diálogos cooperativos es necesario un disciplinamiento. No se puede hablar todos a la vez. No pueden estar gritando las personas, contando anécdotas, desviando el tema, hablar sin datos, no mantener un problema, no tener un diagnóstico analítico de un problema, no tener una inhibición de qué es lo que es capaz de decir uno y dónde uno simplemente se está autoexpresando y haciendo una catarsis donde las demás personas no están recibiendo nada, sino que hay modalidades muy específicas y muy concretas para que un diálogo sea fructífero. En esa línea también se va a formar un eje que forma parte del taller de lectura y a la vez de